Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes, es un placer como siempre. Hoy es día 25 de abril del 2024 y son ahora las 6 y creo que 8 minutos o 7 minutos de la tarde. Bueno, primero decirles que ayer le decía que era mi 22 aniversario de cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Perdónenme, pero le quité 10 años, porque son 32 años, desde que yo tuve esa experiencia maravillosa solo en mi carro, cuando le pedí al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo, y Él lo hizo de una forma maravillosa. Bien, dicho eso, pues nada, continuamos con 2 capítulos nuevos del Daniel, Profeta de las Edades, el tomo tercero del doctor Stephen Jones. Y dice así, capítulo 3, la interacción de Daniel con los ángeles, porque había más de un ángel allí. Después de que el ángel explicó su mensaje retrasado, leemos en Daniel 10:15, y cuando hubo dicho estas palabras, volví mi rostro hacia el suelo y me quedé sin habla. La palabra es alam, es decir, con la lengua trabada. El texto parece usar términos que se ajustan a la situación tanto aquí como en el siguiente versículo. En el versículo 15 anterior, el profeta volvió su rostro, paniín, hacia la tierra, Erech. Creo que el ángel de oro que le hablaba era el ángel Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. La palabra paniim es la forma plural de panak, acabado en H, y en las escrituras la palabra siempre aparece en su forma plural. Significa tanto rostro como presencia. Las dos cosas, rostro de Dios o presencia de Dios. A menudo es intraducible como en la frase estar delante de mí, porque se diría más literalmente estar delante de mi rostro. Jeremías 7:10 o 15:1. También hay un modismo hebreo que se refiere a la superficie de la tierra como la faz de la tierra. Génesis 41:56 o Números 12:3. Así como las personas tienen rostros, también lo tiene la tierra misma. Por lo tanto, recoger una cosecha de la faz de la tierra es comparable a que un hombre se afeite la cara. La ley sobre la barba refleja esta conexión. Afeitar las puntas de la barba en la cara de un hombre, como dice Levítico 19:27, es meramente una extensión de cosechar las esquinas del propio campo. Levítico 19:9 sobre la faz de la tierra. Esto trae a la vez una comparación y un contraste entre la faz de Dios y la faz de la tierra. El eslabón conector es el hombre mismo que fue hecho del polvo de la tierra y a semejanza de Dios. El propósito de la creación del hombre fue expresar el carácter y la semejanza de Dios en términos terrenales o materiales. Este es también el propósito de la fiesta de tabernáculos, donde los hijos de Dios son transformados a su imagen y semejanza. Así como hemos llevado en nuestro rostro la imagen de lo terrenal, así también debemos llevar en nuestro rostro la imagen de lo celestial. Primera de Corintios 15:49. Siguiente epígrafe, Peniel y Miguel. Ahí están los dos arcángeles. Peniel, el rostro de Dios, es el ángel de tabernáculos. Es el que tiene que llevarnos a la fiesta de tabernáculos. Es de color dorado porque el oro representa la naturaleza divina. Isaías 63:9 dice que Peniel, es decir, el ángel de su presencia, es decir, Paniim, fue el ángel que redimió a Israel de Egipto y los llevó en su presencia en la columna de fuego y de nube hasta que se rebelaron adorando al becerro de oro. Luego Peniel fue reemplazado por Miguel, el ángel de la muerte y la resurrección, como dice Daniel 12 del 1 al 2.
La historia de este reemplazo se cuenta en Éxodo 33 del 2 al 3, donde Dios dice: enviaré un ángel delante de ti, porque no subiré en medio de ti. Ya, ya habían sido guiados por un ángel anónimo desde el comienzo de su viaje. Éxodo 14:19, pero después de adorar al becerro de oro, Dios dijo que no iría con ellos personalmente, sino que enviaría otro ángel para guiarlos. Isaías nos dice que el ángel sin nombre era Peniel, el ángel de su presencia. Esto significa que Dios reemplazó a Peniel con otro ángel que conocemos como Miguel. Interesante, ¿verdad? Que nunca habían oído eso. Peniel, el ángel de la fiesta de tabernáculos, tenía el poder, es decir, es la descripción de su obra, de su trabajo, vamos a poner de su obra, tenía el poder, la descripción de su obra, de llevar vivos a los de Israel a la tierra prometida sin seguir la ruta de la muerte y la resurrección. Peniel pudo haberlos guiados desde el sur, en Cades Barnea, pero el mal informe de los 10 espías mostró que el pueblo no estaba listo para seguir esa ruta. La ruta alternativa, 38 años después, fue desde el este, atravesando el río Jordán, como saben, el río de la muerte. El río Jordán representa la muerte y la resurrección, es decir, el bautismo, por lo que esta es la ruta que tomó Miguel, el ángel de la muerte y la resurrección. Tanto Peniel como Miguel son ángeles maravillosos, cada uno con su propio llamado o expresión del carácter de Dios en el plan divino. Peniel es el ángel que llevará a algunos, a los vencedores, a la plena manifestación de los hijos de Dios en el momento de la segunda venida de Cristo, sin que tengan que experimentar muerte y resurrección, aquellos que estén vivos en el momento que esto ocurra, la generación última de vencedores, que estén vivos no tendrán que experimentar muerte y resurrección. Primera de Corintios 15:51. Dios, desde que recibí el bautismo del Espíritu Santo hace 32 años, como le dije antes, siempre tiene esa sensación de ser esa última generación. Dios quiera que sea cierto y que no tengamos que gustar la muerte, que recibamos directamente el cuerpo glorificado, transformados así en un instante, ¿verdad? Recibir el cuerpo de luz. Miguel es el ángel que resucita a los muertos para llevar a la gente a su herencia junto con los que estén vivos en el momento de esta transformación. Es decir, Miguel resucitará a los vencedores que hayan muerto, es decir, de las anteriores generaciones, y transformará a aquellos que estén vivos en ese momento y los unirá en un cuerpo. Juntos formarán una compañía que reúne a todos los hijos de Dios, quiere decir a todos los hijos manifestados de Dios en un cuerpo transformado antes de presentarlos al Padre en el 8º día de tabernáculos. A todos los hijos manifestados, vamos a poner, de Dios, a todos los hijos manifestados de Dios en el cuerpo transformado antes de presentarlos al Padre en el 8º día de tabernáculos. Siguiente epígrafe, otro ángel. Cuando Daniel 10:15 usa una terminología que llama nuestra atención sobre el rostro del profeta, es una señal divina que conecta y contrasta el rostro de Dios con el rostro humano de Daniel. El contraste se expresa en las palabras de Daniel en los siguientes versículos. Daniel 10, del 16 al 17 dice: y he aquí uno que parecía un ser humano, la palabra es Demuch, acabado en WTH, Demuch Beni Adam, Demuch Beni Adam, es decir, a semejanza de los hijos de los hombres, parecía un ser humano o a semejanza de los hijos de los hombres, estaba tocando mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha sobrevenido angustia y no he tenido fuerzas. Porque ¿cómo puede un siervo de mi Señor, es decir, Daniel, ¿no?, hablar con alguien como mi Señor, es decir, el ángel? En cuanto a mí, ahora ya no me quedan fuerzas ni me queda aliento. El texto parece dar a entender que quien tocó los labios de Daniel era un segundo ángel que acompañaba al primero. El primer ángel era de color dorado, mientras que el segundo ángel se parecía más a un hombre. No pudo haber sido uno de los
compañeros de Daniel, porque para entonces todos habían huido de la escena, como nos dijo Daniel 10:7. El único propósito de este segundo ángel era abrir los labios del profeta para que ya no tuviera la lengua trabada. El resultado fue que Daniel pudo abrir la boca y hablar. Luego confesó que se sentía indigno de hablar con esos ángeles. De hecho, el encuentro le causó angustia y lo dejó sin palabras, débil y sin aliento. La palabra hebrea para angustia es shir, con TS, shir, IR, ¿no? Y la Y y latina R. Deletreo completo T, S y latina YR, shir. La palabra significa mensajero y también angustia, tribulación o dolores de parto. El doble significado establece el escenario de la profecía misma. El mensaje angelical, como se afirma en Daniel 10:14, era darle al profeta comprensión de lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días. Por tanto, el ángel fue un mensajero para hacerle entender que Israel y Judá sufrirían angustia, tribulación o dolores de parto antes de poder entrar en la herencia del reino. La implicación subyacente es que este segundo ángel tiene que ver con fortalecer a las personas durante los tiempos de tribulación. ¿Es este el propio Miguel? Es posible, pero no se nos da ninguna información más que lo que hizo con Daniel. Si consideramos la resurrección como la máxima impartición de fuerza o tal vez como la reversión del martirio durante los tiempos de tribulación, entonces es posible que este ángel fuera el mismo Miguel. Si ese fuera el caso, entonces Miguel debió haber acompañado a Peniel para asegurarse de que el mensaje llegara a Daniel. Daniel 10:18 dice, entonces este con apariencia humana, es decir, Adán, con apariencia de hombre, ¿no?, me tocó otra vez y me fortaleció. La redacción deja claro que este no era el mismo ángel que se le apareció por primera vez a Daniel. Tiene apariencia de hombre, Adán, en lugar de ser de color dorado. Sin embargo, permanece sin nombre. En Daniel 10:19, este ángel sin nombre le habla nuevamente a Daniel, diciendo, y él dijo, oh hombre de gran estima, no tengas miedo, la paz sea contigo, es decir, la palabra shalom. Ánimo y sé valiente. Ahora bien, tan pronto como me habló, recibí fuerzas y dije, que mi Señor hable, porque tú me has fortalecido. El ángel le da a Daniel un saludo amistoso común, shalom, que en realidad es una bendición. Vamos a ponerlo aquí también con minúscula, shalom, que en realidad es una bendición y una oración para impartir plenitud, salud completa, tranquilidad y seguridad. Entonces podemos ver el efecto de esta palabra sobre el profeta mismo, porque queda fortalecido. Decir shalom imparte fuerza a quien es saludado. El mensaje de Peniel, siguiente epígrafe. En Daniel 10, del 20 al 21, leemos. Luego dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pero ahora volveré a luchar contra el príncipe de Persia. Así que ahora vuelvo y aquí que el príncipe de Grecia está por venir. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en la escritura de la verdad. Sin embargo, no hay nadie que esté conmigo firmemente contra estas fuerzas, excepto Miguel, tu príncipe. No está claro qué ángel pronunció estas palabras. Daniel había estado hablando con el segundo ángel que lo había fortalecido. Luego en el versículo 20 el texto continúa con entonces dijo. Parece implicar que el segundo ángel estaba hablando nuevamente, pero sus palabras indican que en realidad era Peniel quien hablaba. En primer lugar, este ángel se estaba preparando para dejar a Daniel y volver a pelear contra el príncipe de Persia, el enemigo natural de Peniel era el príncipe de Persia. De los archivos de mi propia revelación que se remontan a 1985, creo que el príncipe de Persia es Apolión, el destructor o aquel que hace que algo se pierda. Por ejemplo, que se perdieran las tribus de Israel. Su nombre proviene de Apolumi, con dos L's, Apolumi o Apoyumi sería, ¿no?, que quiere decir perder. Eso nos lo dice Lucas 9:24. El llamado de Apolión era destruir a Israel y perderlo, o perderla, y perderla.
¿Mm? Hablamos de la nación de las tribus, perderla. Las 10 tribus perdidas se perdieron a causa de la obra de Apolión. Por el contrario, la obra de Peniel es encontrar las tribus perdidas de Israel mediante la fiesta de tabernáculos. De hecho, su obra es transformarlos a ellos y a todos los hombres de Jacobs a Israeles. Su obra es crear israelitas a partir de jacobitas carnales, imprimiéndoles el rostro de Dios. Sabes que un judaíta es alguien que ha tenido la justificación, pero un israelita es un vencedor, es un cristiano que ha sido transformado, madurado. Su obra es crear israelitas a partir de jacobitas carnales, imprimiéndoles el rostro de Dios. Aquellos que ya entran en tabernáculos es como si el rostro de Dios ha sido ya impreso en ellos, ¿verdad? Eso se culminará, por supuesto, cuando se reciba el cuerpo glorificado. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, pero todos vosotros mirando, pero todos nosotros, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por obra del Señor Espíritu. Es que estamos mirando el rostro de Dios y al final ese rostro de Dios se refleja en nosotros. Y si es el mismo el rostro de Dios y ver nuestro rostro, pues es lo mismo, o deberá ser lo mismo. La batalla entre Peniel y Apolión continuará hasta el tiempo señalado en que los hijos de Dios sean manifestados y transformados por la gloria de Dios en Cristo. Mientras tanto, dice, se avecina otro obstáculo. Es el príncipe de Grecia, otro príncipe del lado oscuro. Para entonces comienza a surgir el cuadro que muestra que todos los príncipes de cada una de las naciones bestias o imperios bestias eran obstáculos para la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo? Simplemente porque cada una de esas naciones o imperios tuvo que seguir su curso, tenía que seguir su curso antes del surgimiento del reino de Dios. Tenía que seguir su curso antes del surgimiento del reino de Dios, tenían que parar todos estos imperios, ya saben, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, su extensión, el cuerno pequeño, hasta nuestros días, ¿verdad? Bien, como vimos en Daniel 7, estas naciones o imperios bestias tenían que mantener el mandato de dominio por un tiempo, antes de que el transferidor de los días diera el hombre de las barbas blancas, ¿verdad? No el anciano de las barbas y del pelo blanco, diera dominio a los santos del Altísimo. Por lo tanto, también debería haber un príncipe de Roma que viniera después del príncipe de Grecia. Peniel expresa su intención de regresar a la batalla acompañado de Miguel, tu príncipe, pero primero tenía que entregar su mensaje para que Daniel entendiera lo que le sucedería a su pueblo en los últimos días. En los últimos días. Esto me gusta, últimos días, se refiere a un tiempo concreto, me gusta ponerlo con mayúscula. Hasta ahora aún no lo ha hecho porque toda la conversación se ha centrado en el retraso de 21 días y los destellos de la guerra en los cielos. El mensaje real se nos da en Daniel 11 y 12, que lo veremos en su tiempo. Bien, pues vamos hasta Daniel capítulo 4, que se titula La larga guerra. Todo el 10º capítulo de Daniel está ocupado por el trasfondo y el escenario de la revelación en los 2 capítulos siguientes. Daniel ayunó 21 días antes de que el ángel Peniel pudiera llegar con el mensaje divino. Lo hizo solo cuando Miguel vino a ayudarlo y parece que llegaron juntos para conversar con Daniel. Daniel 1 dice, el mensaje era verdadero y de gran conflicto. La Biblia de las Américas, la King James Version dice, la cosa era cierta, pero el tiempo señalado fue largo, o era largo. Literalmente se lee, la guerra fue grande o larga. Eso es lo que dice literalmente. Creo que esta guerra, dice el doctor Jones, esta guerra en los cielos, es la guerra épica que comenzó antes de la historia registrada y se extiende por miles de años hasta que Satanás es atado en Apocalipsis 20 del 1 al 3.
Todos nosotros, es decir, nuestros espíritus, estamos comprometidos en esta batalla de un lado o del otro. Sin embargo, la mayoría de las personas no son conscientes de esto, porque la mayoría de las personas son conscientes solo en el nivel del alma y por lo tanto su percepción se limita a las cosas terrenales y carnales. Solo percibiendo las cosas a través de la mente del espíritu podemos vislumbrar las realidades espirituales. La dimensión espiritual es como un mundo paralelo que la mayoría de la gente no ve. Sin embargo, las condiciones y los eventos que suceden allí determinan lo que se ve en la Tierra. Es decir, tenemos la humanidad, ¿verdad? Ahí hay unos que son los que tienen claro que son siervos del diablo, son de siervos de Satanás y son conscientes de en el qué bando están, a quién están sirviendo y son conscientes de que lo que hacen es para pues obedecer a su amo. Por otro lado están los vencedores, los que han madurado, los que tienen la plena filiación y que son plenamente conscientes espiritualmente de que están sirviendo al Señor en espíritu y que están en ese bando. Y luego tenemos a los incrédulos y a los cristianos carnales que son inconscientes de alguna manera. En Pentecostés, pues alguno tiene algunas reminiscencias, pero como hay confusión carnal, muchas veces, sin que ellos lo sepan, son engañados por espíritus engañadores, espíritus mentirosos que saben pasar por el Espíritu Santo. Eso lo hemos estudiado cuando hemos visto el tema de Saúl y todo eso. Lo tienen grabado en vídeo y demás. Cuando hablamos grabamos el libro aquello de escuchar la voz de Dios, del doctor Stephen Jones, etcétera. Y esos pues están ahí y no son conscientes a veces de que están siendo. Son cristianos y creen que están sirviendo a Dios y sin embargo lo está usando el diablo, porque los tiene engañados. Bien, esto es como tratar los síntomas en lugar de curar la causa o raíz del problema. Estos cambios no duran mucho porque no pueden ser permanentes. Repito, por eso la oración cambia la cosa. No sé si había leído, voy a leer el párrafo completo. La dimensión espiritual es como un mundo paralelo que la mayoría de la gente no ve, la mayoría. Sin embargo, las condiciones y los eventos que suceden allí determinan lo que se ve en la tierra. Por eso, la oración cambia las cosas. Para cambiar las condiciones en la tierra se requiere un cambio en las condiciones en el mundo espiritual paralelo. Sin embargo, la mayoría de la gente intenta hacer cambios en la tierra sin cambiar primero las cosas en los cielos. Esto es como tratar los síntomas en lugar de curar la causa o raíz del problema. Estos cambios no duran mucho porque no pueden ser permanentes, pero luego, como no se ha solucionado el problema en el cielo, pues vuelve a aparecer, vuelve a surgir. La guerra a la que se hace referencia en Daniel 10 es la misma batalla que libramos hoy. Todos estamos involucrados en el mismo conflicto en el que se encontró Daniel. Debido a que esa guerra se libra en el reino intemporal del espíritu, cada generación en la tierra puede participar en la misma batalla sin importar cuándo nacieron en la historia. Todos los vencedores de todas las épocas luchan codo a codo con el mismo Daniel. Todos los que luchan contra el reino de Dios están en el bando contrario de la misma batalla. Muchos están atrapados en el medio, incluidos muchos cristianos ciegos que sin darse cuenta ayudan a los enemigos de Dios, oponiéndose al derramamiento del Espíritu Santo o siguiendo la dirección de la mente carnal. Repetimos esto. Todos los vencedores de todas las épocas luchan codo a codo con el mismo Daniel. Todos los que luchan contra el reino de Dios están en el bando contrario de la misma batalla, los que son conscientes que son servidores del diablo. Pero muchos, la mayoría, están atrapados en el medio, incluidos muchos cristianos ciegos que sin darse cuenta ayudan a los enemigos de Dios oponiéndose al derramamiento del Espíritu Santo o siguiendo la dirección de la mente carnal. Por ejemplo, los cristianos sionistas que están apoyando el sionismo, que son enemigos acérrimos del Señor. Craso error, pensando que la higuera maldita puede dar fruto. Qué engaño tremendo, qué tinieblas más espesas, ¿no? He visto esta batalla en muchas ocasiones desde 1981, dice el doctor Jones, cuando comencé a ser consciente de participar personalmente en la guerra espiritual. En 1986 comencé a recibir revelación del ángel Peniel cuando fui transportado espiritualmente a Arabia Saudita. Tuve alguna interacción con Peniel durante 9 años antes de que el ángel se identificara
en 1995. En 2001 llegué a comprender que Peniel era el mensajero en Daniel 10 y aprendí que los arcángeles tenían contrapartes espirituales con ángeles de igual rango del lado oscuro. De hecho, el llamado de todo arcángel es vencer a su contraparte espiritual. Por eso me refería a ellos como enemigos naturales. Bien, siguiente epígrafe, el papel de Apolión como verdugo de Dios. La contraparte de Peniel es Apolión, el príncipe de Persia. La contraparte de Miguel es el dragón rojo, como se ve en Apocalipsis 12. Estos, creo, son los ángeles relevantes de Daniel 10. También aprendí que Apolión, el destructor, o el que provoca la pérdida, o que provoca la pérdida, trabaja en estrecha colaboración con el ángel de la muerte. Estos pueden ser vistos como enemigos de Dios, pero en realidad ninguno de ellos funciona fuera del control de Dios. Cuando Dios trajo juicio sobre la casa de Israel, le dio poder a Apolión para destruir la nación y dispersar al pueblo a los cuatro vientos para perderlos, para que se perdieran, ¿no? El ángel de la muerte estaba allí para que se perdieran la consciencia de que eran las tribus de Israel, porque en realidad ellos físicamente nunca se perdieron, pasaron del cautiverio allí, pasaron por la zona del Cáucaso, la zona de Ucrania, todo eso, y entonces pasaron de allí para Europa y demás, ¿no? Y son las naciones que formaron las naciones europeas y después pues Estados Unidos, Canadá, pues yo que sé, también probablemente parte de Australia, o por lo menos sí Australia, quizás también algo en Sudáfrica, no lo sé. Bueno. Bien, provoca la pérdida. Estos pueden ser vistos como los enemigos de Dios, pero en realidad ninguno de ellos funciona fuera del control de Dios. Cuando Dios trajo juicio sobre la casa de Israel, decíamos, le dio poder a Apolión para destruir la nación y dispersar al pueblo a los cuatro vientos para perderlos. El ángel de la muerte estaba allí para provocar la muerte nacional hasta el momento en que Dios uniera sus huesos espirituales, como dice Ezequiel, el pasaje de Ezequiel de los huesos secos que reviven. Sopla sobre esos huesos, ¿no? Espiritual, Ezequiel 37, 1 al 2, levanta, espiritual, los huesos espirituales, levantar a la nación de entre los muertos, Ezequiel 37, 13, y trajera el espíritu de vuelta a la nación, Ezequiel 37, 14. El Estado que se autodenominó Israel en 1948 no es el cumplimiento de esta profecía. Este es un Estado judío, no israelí, que cumple la profecía de Jesús de la higuera infructuosa que volvería a la vida y solo produciría más hojas. Mateo 24, 32. La nación de Judá o Judea en los días de Jesús no estaba compuesta por las 10 tribus perdidas de Israel. Josefo nos dice, por lo que no hay más que 2 tribus en Asia y Europa sujetas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates, como decíamos antes, hasta ahora, y son una multitud inmensa y no pueden estimarse por números. Es decir, ahí no se había perdido, Josefo sabía dónde estaban, en el sentido físico, geográfico. Antigüedades de los judíos, 11 y... Perdón, el judío, libro 11, capítulo 5 y versículo 2 de Josefo. Esta inmensa multitud de israelitas no eran judíos. Los judíos y los israelitas, escuchen esto, tenían cada uno su propio llamado y destino. Al Estado judío actual se le llamó erróneamente Israel para generar confusión entre los cristianos, engañándolos para hacerles pensar que estaban apoyando a Israel. Una iglesia cegada, lo mismo que Isaac cegado bendijo al equivocado, ahora una iglesia cegada bendice al equivocado, al sionismo. El Señor hizo, sabía que tenía que darle el chance a Esaú, Edom, y en este último tiempo pues lo ha permitido a través de este estado falso, que es que se hace pasar por Israel, pero que en realidad son Judá y están cumpliendo las profecías de Judá y las profecías de Edom, porque fue absorbido la judería allí por el año 100 y pico antes de Cristo, algo así.
La propia enciclopedia judía nos lo dice, que no es otra cosa que la judería, ¿no? Las escrituras dejan claro que Israel florecerá y retoñará y llenarán de fruto el mundo entero, Isaías 27:6. Por otro lado, Jesús maldijo la idea judía diciendo: nunca más saldrá de ti fruto. Sin embargo, las tribus de Israel han sido las que se han convertido al cristianismo, ¿verdad? Aunque hoy en día Europa ya de cristianismo no quedan casi ni los restos, pero así fueron. O sea, esos eran las tribus de Israel que luego que perdieron la conciencia de ser los israelitas, pero que se convirtieron a Cristo. O sea, eso fue llenar el mundo de fruto. Por otro lado, Jesús maldijo la higuera judía, diciendo: nunca más saldrá de ti fruto. Israel fue la vasija de barro que se le cayó al alfarero y la rehizo como él quiso, es Israel. Pero Judá era la vasija seca, la vasija terminada, que fue rota, quebrantada en el valle de Ben-Hinnom delante de los ancianos. Digo, así quedará Jerusalén como esta vasija que no se puede recomponer. Nunca más saldrá de ti fruto. Este es el árbol que Jesús dijo que volvería a la vida y produciría más hojas, no fruto. Mateo 24:32. Y aquellos cristianos sionistas que están esperando que dé fruto, pues están haciendo a Jesús un profeta mentiroso, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Bien, este es el árbol que Jesús dijo que volvería a la vida y produciría más hojas. Mateo 24:32. Las hojas fueron la razón por la que Jesús la maldijo, produciría más hojas el árbol o la higuera, ¿no? Está hablando del árbol, pero decimos lo maldijo. El Estado judío hoy sigue dando hojas de higuera, pero ningún fruto a pesar de todas las fervientes oraciones de los cristianos. Esto, el problema de las hojas, como siempre, es de la autojustificación, no de la justificación en Cristo. No envidio las oraciones de los cristianos para que los judíos se conviertan. De hecho, muchos judíos encontrarán a Cristo, pero la nación misma está condenada. De judíos han encontrado a Cristo y todavía muchos lo encontrarán, hasta que se acabe el tiempo. Pero la nación en sí misma está condenada junto con Jerusalén. Escuchen esto, la nación junto con Jerusalén. Esa Jeremías lo profetizó en Jeremías 19:11, que les acabo de citar, es donde Jeremías lleva a los ancianos al valle de la Agenda, al valle de Ben-Hinnom, y rompe la vasija. En Jeremías 18, del 1 al 10, el profeta predijo la reconstrucción de Israel, porque era como el barro húmedo de una vasija de alfarero que aún podía transformarse en otra vasija. Pero luego dirigió su atención a Judá, comenzando en Jeremías 18:11 y continúa hasta el final del capítulo 19. Allí Judá y Jerusalén fueron comparadas, Judá y Jerusalén fueron comparadas con una vasija, de lo que les he dicho, una vieja vasija de barro que iba a ser destrozada en la Gehenna, el valle de Ben-Hinnom, el valle Tofet, de tal manera que nunca más sería reconstruida. Jeremías 19, 10 al 11. Jerusalén ha sido reconstruida varias veces, las dos principales después de que la destruyó Nabucodonosor y después el 70 Tito. Este es el destino del Estado judío, ser quebrantado para que no se pueda volver a levantar. Tomar sobre sí el nombre de Israel no cambiará esto. Solo un arrepentimiento nacional tendría el poder de cambiarlo, lo cual se ha profetizado que no va a ocurrir. Apolión y el ángel de la muerte participan activamente en el cumplimiento de esta profecía del juicio divino sobre la Jerusalén terrenal. Apolión, el príncipe de Persia, no es solo el príncipe espiritual de esa región, sino también quien busca destruir o socavar el derramamiento del Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo se asemeja al aceite de oliva que se utiliza para ungir a la gente, ¿no?, a las personas, pero la región de Apolión es un lugar muy conocido por su petróleo crudo, ¿verdad? La región de Apolión, Medio Oriente o Extremo Oriente, depende de cómo lo miremos. Próximo Oriente o Lejano Oriente, o Medio Oriente, Próximo Oriente o Medio Oriente. Bien, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene el nombre de Apolión. Eso es lo que nos dice, perdón, que me he saltado algo.
Estábamos hablando del petróleo crudo, de la región del petróleo crudo. Apocalipsis 9 es una profecía del surgimiento del Islam, que Dios levantó para traer juicio sobre la Iglesia a causa de la idolatría. Apocalipsis 9, del 20 al 21, Apocalipsis 9, 11 dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, su nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene el nombre de Apolión. Y esto, la Iglesia levantó al Islam para juzgar a la Iglesia y hoy sigue haciéndolo. Ya ven que ahora mismo están azotando Europa de nuevo en base a esa inmigración incontrolada y forzada para destruir el cristianismo y tratar de islamizar el continente. Bien, lo que no saben estos pobres globalistas es que aquí va a haber un avivamiento que probablemente tenga raíces en España, si la revelación que me dio el Señor de Finisterre, el fin de la tierra al borde del Jordán, el libro mío que pueden descargar gratuitamente o pueden adquirir en Amazon, pues está correcto. Tarsis volverá a exportar el oro refinado que la Odisea, la iglesia del fin de los tiempos, tanto necesita, ¿verdad? Ese colirio también para que la iglesia vea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a ocurrir lo contrario, que esos que venían a islamizar van a ser cristianizados y van a llevar ese fuego a sus países como las zorras de Sansón van a quemar todo el campo de trigo, provocando un avivamiento de fuego por ahí donde vayan, ¿verdad? Bueno, les recomiendo ese libro, léanlo porque es la revelación para este tiempo de la Iglesia que nos dice cómo pasar de Pentecostés a tabernáculos, cómo cruzar el río Jordán de la muerte a la carne para entrar en la vida victoriosa. El Islam es una religión de destrucción porque su concepto del reino de Dios se basa en conquistar el mundo con la espada física. Conviértete o muere, voltéate o quémate. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? No es diferente de la política que también se ve a menudo en la Iglesia. En ambos casos esta mentalidad proviene de Apolión Abadón y socava la espada del Espíritu. ¿Eh? ¿Qué es lo? No socava la espada del Espíritu porque ellos esperan una espada física. Cuando la Iglesia se volvió idólatra y carnal, y cuando el último vestigio del Espíritu Santo fue virtualmente expulsado de la Iglesia en el año 606 después de Cristo, Dios levantó a Mahoma en el año 609 a 612 para traer juicio sobre la Iglesia. Ese juicio continúa hasta el día de hoy, hasta que la Iglesia venza a Apolión Abadón. Tendrá un problema con el Islam. Ese juicio continúa hasta el día de hoy. Hasta que la Iglesia venza a Apolión Abadón, tendrá un problema con el Islam. Todavía lo seguimos teniendo, como les he dicho. El Islam no es el problema, la Iglesia lo es. El Islam es el látigo de Dios sobre la espalda de la Iglesia hasta que la Iglesia se arrepienta. Qué curioso, ¿no? Que, por ejemplo, la Iglesia Católica es uno de los adalides, de los abanderados de este movimiento de inmigración incontrolada, ¿verdad? Como si se estuvieran haciendo el harakiri a sí mismos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos, en su jerarquía, no quieren servir a Dios, saben a quién están sirviendo también. Es significativo que cuando se descubrió petróleo hace un siglo en Irán, es decir, Persia, cerca de la frontera con Irak, fue en un lugar llamado Abadán. Abadán, ¿de dónde viene Abadón, no? No fue hasta el siglo XX que se descubrieron ricos yacimientos petrolíferos en la zona. El 16 de julio de 1909, tras una negociación secreta con el cónsul británico Percy Cox, asistido por Arnold Wilson, el jeque Cazal, algo así, acordó un contrato de alquiler para la isla, incluida Abadán. El jeque continuó administrando la isla hasta 1924. La Anglo-Persian Oil Company construyó su primera refinería de petróleo con terminal del oleoducto en Abadán.
comenzando en 1909 y completándola en 1912 con petróleo fluyendo en agosto de 1912. Ver, si quieren, ahí viene el enlace abajo, la refinería de Abadán. El rendimiento de la refinería aumentó de 33.000 toneladas en 1912-1913 a 4.338.000 toneladas en 1931. En 1938 era la más grande del mundo. Ahí tiene el enlace de Wikipedia por si que lo quieren consultar. Creo que los avivamientos genuinos del Espíritu Santo a lo largo de la historia han sido socavados por Apolión Abadón, hasta que terminaron completamente formándose una denominación. Si aparecen las avivaciones son residuos de los avivamientos. Un día comenzó un avivamiento, pero eso luego tratan de encajonarlo, de legalizarlo, de ponerle, de controlarlo, y entonces lógicamente acaba siendo una denominación. Estiércol de paloma, residuos de un avivamiento, ¿verdad? La mayoría de las denominaciones son monumentos a un avivamiento pasado. Digo, estiércol de paloma, como se dice en ese pasaje que tienen un vídeo ahí también grabado de que se titula Festín fuera del campamento, que lo tienen destacado en la columna de la derecha también del tabernáculo, donde se habla de esto, del sitio de Samaria, el estiércol de paloma y todo eso, ¿verdad? Y la cabeza del asno. Bien, la mayoría de las denominaciones son monumentos a un avivamiento pasado, estiércol de paloma. Las denominaciones se forman con la intención de poner un avivamiento pasado en soporte vital, pero al final son vencidas por Apolión Abadón y su compañero el ángel de la muerte. Siguiente epígrafe, el papel de Peniel y Miguel. El papel, o sea, sería mejor entonces los papeles, ¿verdad? Los papeles de Miguel, de Peniel y Miguel. Como escribí anteriormente, Peniel es el ángel de la fiesta de tabernáculos. Más particularmente, su papel es otorgar a los vencedores el rostro de Dios, llevándolos a la semejanza de Dios, a tener sus cuerpos transformados, glorificados. Pero primero Miguel debe cumplir su llamado de resucitar a aquellos vencedores que han vivido y muerto a lo largo de generaciones pasadas. O sea, primero Miguel va a resucitar a los vencedores ya muertos y después Peniel transformará a los vivos y juntos se unirán para formar el cuerpo completo de vencedores, que ahora será la manifestación de los hijos de Dios. El llamado de Miguel es cumplir con la fiesta de las trompetas, la resurrección, que ocurre 2 semanas antes del inicio de tabernáculos. Ahí va a haber una diferencia, primero resucitan estos y después 2 semanas más tarde, pues los otros son transformados, ¿verdad? Los que están vivos. Cuando todos los vencedores de las generaciones pasadas se hayan unido con los vencedores transformados que estén vivos al final de la edad, tendría que ser más bien dicho al revés, ¿no? Cuando todos los vencedores, bueno, sí, están vivos, se hayan unido, se puede decir de las dos formas, está bien. Entonces el cuerpo estará completo para que la cabeza pueda venir a unirse con él para formar el hombre de la nueva creación colectiva. El hombre colectivo, vamos a poner el hombre colectivo de la nueva creación, o colectivo o corporativo, ¿verdad? El hombre colectivo de la nueva creación. El cuerpo no puede presentarse al Padre sin la cabeza, Jesucristo. Cuando el cuerpo esté completo, este será el Hijo, con mayúscula, que será presentado al Padre en el 8º día de tabernáculos. Ese Hijo corporativo o colectivo entonces será manifestado al resto de la gente sobre la tierra, y el reino de Dios entonces se creará crecerá, hasta llenarla. Daniel 2:35. Entonces tenemos Miguel viene y resucita a los vencedores de viejas generaciones. Los vencedores que estén vivos son 2 semanas más tarde transformados, reciben el cuerpo glorificado también, por obra de Peniel. Entonces se juntan. Entonces, una vez que están juntos, viene la cabeza y se une con ellos. La cabeza y el cuerpo unidos se presentan al Padre y después juntos vienen para ser manifestados en la tierra. Ese es el proceso, las fases, que también lo hemos estudiado varias veces y lo tienen también grabado
en vídeo y tienen los libros de Stephen Jones donde tocamos esos temas, ¿verdad? Cuando se ha visto en Apocalipsis y en Daniel. Bueno. Miguel y Peniel son aliados naturales y ambos ángeles son necesarios para completar el plan divino. Miguel vence la muerte mediante la resurrección porque, como veremos en Daniel 12 del 1 al 2, cuando Miguel se levanta, los muertos se levantan con él. Peniel luego los transforma, junto con los vencedores de la última generación, a la imagen de Cristo. Les da el rostro de Dios, como su nombre indica, para que sean presentados al Padre. En la guerra que se ve en Daniel 10, veremos que Peniel por sí solo no era lo suficientemente fuerte para vencer al príncipe de Persia, necesitó ayuda de Miguel. Juntos podrían vencer la oposición y llevarle la revelación a Daniel. Esta asociación se revela en Daniel 10, aunque no se da ninguna explicación. Bueno, entonces ya la próxima vez que abordemos el libro de Daniel, que será la semana entrante, Dios mediante, pues veremos los capítulos 5 y 6, ¿verdad? Que serán, les digo aquí, 5, príncipes espirituales de Israel y de Judá, y el capítulo 6, Peniel fortalece a Miguel. Bueno, suponiendo que sean de una extensión pues parecida a 2, si son muy largos, pues veremos uno solo. Y el próximo día, el próximo vídeo, Dios mediante, retomamos el libro Reflexiones, uno de mis libros, Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 2, que es un libro que también pueden comprar en Amazon en formato Kindle o en formato tapa blanda, y también lo pueden descargar gratuitamente a través de cualquiera de nuestros blogs. Y bueno, nos toca, ya nos queda muy poquito, llevamos la página 201, a 228 nos quedarán un par de vídeos, como mucho, 3. Y se titula Cuando la ley es una excusa para evadir la cruz tan radical que te dolerá, de Joseph Perrin, y después veremos otro que se titula Hillary, hablando de Hillary Clinton, esto está hecho años atrás ya, ¿no? Y que, vamos a ver cómo es el título, aquí lo tenemos, y que se titula Hillary, arrojada desde lo más alto del muro Illuminati, José, y que viene bien para este tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarme hasta aquí, a los valientes, bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, pedirles por favor que oren por nosotros para que mañana en ese evento, les dije que vamos a estar ahí con Gary Wilkerson, con Nicky Cruz y con otros 2 siervos del Señor, para que el Señor derrame sobre su pueblo bendición, para que el Señor nos hable de cómo está, nos permita tomar el pulso espiritual de la iglesia aquí, sobre todo en la zona del País Vasco, que supongo que vendrán de los alrededores también. Y bueno, pues para decirles también que oren para que el Señor, quizás si tiene algo para nosotros, alguna revelación, algo, algún don, alguna bendición, pues que la podamos recibir. Bien, pues pasen un fin de semana, que sean renovados en espíritu, alma y cuerpo, y que regresen con nosotros para el nuestros mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.